ver a elementos de la Marina y del Ejército prácticamente coordinando todo lo que sucede en los aeropuertos. Vamos a ir al tema electoral, que ha sido muy mencionado durante toda esta semana. ¿Sabe cómo se aplica el artículo 134 de la Constitución? Fue un momento durante el fin de semana que tú y yo estuvimos platicando sobre el artículo 134 en mi cuenta de Twitter. Para que nos responda esta pregunta, saludo a Ciro Murayama, quien es el consejero del Instituto Nacional Electoral. Estimado consejero Ciro Murayama, bienvenido al Heraldo Televisión. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. Bien, gracias por el espacio. Pues se ha desatado toda una controversia de si apoyar a uno u otro aspirante a la presidencia del 2024. ¿Es un asunto de libertad de expresión o es un asunto de respetar el artículo 134? ¿Cómo lo está transmitiendo esto el Instituto Nacional Electoral a la ciudadanía en general, consejero? A ver, el proceso electoral de 2024 no ha empezado y si bien los ciudadanos que no ocupan cargos de gobierno tienen, pues por supuesto, un máximo ejercicio de sus libertades de opinión, de participación, en el caso de quienes hoy tienen responsabilidades públicas, ya sea porque forman parte del gabinete, porque tienen un cargo de elección, a su vez cuentan con una obligación de no tratar de incidir en las preferencias políticas de la ciudadanía y de además no hacerse propaganda personalizada. Tienen un deber de neutralidad. ¿Qué ha ocurrido en las últimas semanas a la vista de todos? Pues que distintos servidores públicos empiezan a desplegar ciertas actividades que pues ya tienen una clara identidad con lo que es una campaña o pre-campaña, con lo que puede denominarse proselitismo adelantado. Y el INE desde hace algunos meses ha emitido medidas cautelares llamando a distintos actores a pues no adelantar justamente el proselitismo. Hemos sido incluso, digamos, muy libertarios con el uso de la palabra. Si alguien quiere decir que tiene una aspiración, pues no se le va a coartar de ninguna manera, pero hemos sido muy cuidadosos sobre todo con el uso del dinero, es decir, que no empiece a haber recursos involucrados para generar ventajas indebidas, para que empiecen algunos la carrera, la competencia antes de tiempo. En una competencia justa, todo mundo inicia del mismo punto y al mismo tiempo. Entonces, el viernes de la semana pasada, por ejemplo, el INE, a través de su comisión de quejas y denuncias, emitió una recomendación, una medida cautelar, señalando a la jefa de gobierno que debía deslindarse de esos actos de proselitismo que implican la colocación de publicidad, pardas, pintas, en las cuales se empieza ya a usar su nombre de pila de cara hacia el proceso electoral que iniciará en alrededor de 10 meses. Entonces, pues simplemente es una actitud que está saltándose, digamos, los tiempos, que está contraviniendo los plazos que la propia legislación establece, y por eso el INE tomó esta decisión de dar la orden de que se deslindara de esa publicidad que está apareciendo en tantos puntos de la geografía nacional. Ahora bien, aquí hay un asunto. ¿Tendrían que renunciar a la actual jefa de gobierno, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Gobernación, a sus cargos como funcionarios públicos para entonces tener todas sus libertades y promoverse como aspirantes a la presidencia de la República? Pues yo creo que no hace falta que la gente renuncie, sino que cumpla con la ley. Y lo que pasa es que no por mucho madrugar se amanece más temprano, y las precampañas iniciarán hasta noviembre o diciembre del próximo año. Es decir, no tiene sentido que empiecen a desplegar actividades de proselitismo que no están permitidas. Es más, si fuera un ciudadano que no tuviera esos cargos y que estuviera no solo manifestando su interés, porque insisto que el decir algo pues no genera mayor problema, sino que ya empiece a desplegar campañas, bardas, mítines, actos, en cualquier caso sería proselitismo adelantado.
pero además los servidores públicos tienen, digamos, una obligación superior a la que tiene cualquier ciudadano de a pie, porque ellos tienen el deber de no usar los recursos a su disposición, tienen una obligación de neutralidad que deben atender permanentemente. Correcto, entonces, respetar la ley. Aquí hay un asunto que también me parece que es preocupante. El presidente de la República y algunos de los aspirantes en cuestión han estado insistiendo que se les está violando su derecho constitucional a la libre expresión. Es decir, un funcionario público, además como lo establece el artículo 134 en su párrafo 7, 8 y 9, entonces no puede de alguna manera argumentar el artículo 6 y 7 de la Constitución, consejero. Lo que pasa es que los servidores públicos tienen obligaciones y el gobierno tiene obligaciones. Los derechos son para las personas. Y cuando uno acepta un cargo público, pues ya deja de ser un particular, nada más, y tiene que cumplir con esas obligaciones. Es decir, no puede ser que un ciudadano pretenda que tiene un cargo público, por ejemplo, la jefatura de gobierno de la ciudad o la presidencia de la República, pues no es lo mismo que un ciudadano que no está al frente del gobierno, que no tiene recursos públicos, que no usa el aparato del Estado todos los días para transmitir sus puntos de vista. Bien, pues y esto se logró en parte cuando quienes hoy nos gobiernan estaban en la oposición y exigían que los gobernantes de ayer no incidieran, no trataran de controlar los procesos políticos a partir de sus cargos de poder. Aquello que ellos exigían y que afortunadamente se concretó en reformas constitucionales y legales imponiendo un deber de neutralidad a los gobernantes, pues hoy empieza a ser abandonado ya que están en el gobierno. Eso es lo que no hace congruencia. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo estoy muy atento de todo lo que se comente sobre el INE, porque estoy viendo que en este argumento de que el INE viola la libertad de expresión es otro elemento más de golpeteo a nuestra institución ciudadana que organiza elecciones. Y eso es lo preocupante, consejero. ¿Usted qué opina de ello? Pues sí, por ejemplo, el día de hoy el presidente de la República hizo una serie de manifestaciones en contra del INE, pero él gobierno ya desde 1996 no participa en nada de lo electoral, ya se le sustrajo, para eso se creó un órgano autónomo, para que el gobierno no sea juez y parte. Entonces, la materia electoral no es competencia del Ejecutivo Federal ni de los ejecutivos locales, y bueno, pues el presidente podrá inconformarse, quejarse con las determinaciones que tiene el INE. La muy buena noticia es que independientemente de su opinión, el INE pues no la recibe como una orden, porque nosotros somos una institución autónoma, no dependemos del gobierno, en el INE no se obedece al presidente, sino que se aplica la ley. Y claro, esta actitud del INE de reivindicar su autonomía y de cumplir con la Constitución y la ley, pues tiene costos, da lugar a ataques, a descalificaciones, pero lo peor que podríamos hacer ante esas descalificaciones, que son excesos respecto a las atribuciones que sí tienen los gobernantes, sería pues inhibir nuestra función y permitir que la equidad de los procesos y la legalidad se vea afectada. Así que pues nosotros seguiremos con nuestra misión y creo que eso es lo que ha suscitado también pues el reconocimiento ciudadano que hay hacia el papel de un árbitro electoral imparcial y no alineado con el poder en turno ni con ningún partido. Consejero Ciro Murayama, siempre es un gusto escucharlo, escuchar sus comentarios, sus opiniones, su análisis de los asuntos electorales del momento. Le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación. Gracias, consejero. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Hasta luego, que le vaya muy bien. Un poquito más adelante te voy a presentar dos párrafos del artículo 134, que por cierto fueron adicionados en el 2007. Un año después de la elección tan comentada actualmente del 2006, para que lo podamos leer y completar esta información. Pero antes,